Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y con esto nosotros estamos trabajando, estamos procurando transmitir este evangelio. Es el primero, ¿verdad?, que se escribe, que es el de San Marcos. Es un evangelio maravilloso, ¿verdad?, que nos da las pautas principales de una comunidad que reflexiona, de un cajal, de una eclesia, decimos siempre nosotros. Y estemos atentos, ¿verdad?, porque la eclesia, la comunidad, somos nosotros, ¿verdad? La Biblia no es como dicen los protestantes, que más o menos cae del cielo y solamente la Escritura, solo la Biblia, porque más o menos esto cae de Júpiter, Marte o no sé de dónde, ¿verdad? No sé de dónde verdaderamente cae para ellos. Entonces, nosotros, sin embargo, sabemos muy bien que viene de un contexto histórico, de un grupo, de una comunidad, de una eclesia, de alguien que reflexiona, pero profundamente, su propia vida y su propia historia, pero mirado desde Dios. Así como Jesús, entonces, encarna, ¿verdad?, nada más y nada menos que la fuerza del reino de Dios. Su preocupación máxima, entonces, en anunciar el reino de Dios. Pero es Dios mismo, entonces, el que se encarna, que entra en nuestra historia, y que ahora nos ayuda a nosotros desde nuestra historia, sin perder el papel elemental y fundamental dentro de esta macroestructura de toda la Biblia. Sabemos que la salvación entra en nuestra historia, desde la fuerza del hombre, ¿verdad?, que tiene a Dios presente en cada momento. Es Dios el que va guiando nuestras acciones y por lo tanto nosotros vamos pensando en comunidad y hacia la comunidad desde Dios, desde Dios. Entonces, aquí está lo elemental y fundamental, esta es la gran diferencia, ¿verdad? Y esto significa ser católico. Sectario sería simplemente salir de esta estructura, volverse y ponerse fuera de la comunidad y en todo caso volverse, como decíamos nosotros, dentro de esta división toponímica, volverse en una Jerusalén.
porque Jerusalén se opone al proyecto de Jesús, es decir, divide el proyecto de Jesús. En cuanto que Jesús trae la unidad, en cuanto que Jesús trae verdaderamente un solo rebaño y un solo pastor, ¿verdad? Entonces estas sectas lo que están haciendo es hacer muchos, cada uno con su iglesia, cada uno hace lo que quiere, cada uno dice lo que quiere y que venga la platita y así seguimos adelante. Bueno, entonces se dan cuenta, aquí hay que estar muy atentos, ¿verdad? Por lo menos si queremos ser buenos cristianos y también si queremos ser honrados ciudadanos, porque la palabra de Dios actúa en el hombre, dignifica al hombre. La religión es un religarse con nuestra propia esencia, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? Y cómo tenemos que vivir, cuáles son los elementos fundamentales de la vida del hombre, ¿verdad? De la humanidad, de la comunidad. Y para eso está la Biblia. La Biblia entonces no está ahí para ser simplemente mirada o adorada, como si fuese, ¿verdad?, algo caído del cielo. La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia es entonces como ese GPS, ¿verdad?, que va dirigiendo toda nuestra historia, toda nuestra vida, cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer. Bueno, sigamos un poquitito más mirando lo que el Evangelio de San Marcos nos está proponiendo desde esta palabra elemental y fundamental sobre la contradicción de Jesús. Pero esa contradicción que se entiende más bien aquí como muerte, como pasión de Jesús. ¿Y cómo es eso? Si tú eres el Mesías, ¿cómo vas a padecer y cómo vas a sufrir? ¿Y cómo vas a morir? Eso es imposible, eso es inaceptable. Pero que llega entonces a la resurrección. Entonces, viste, hay una contraposición. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos de contraposición, quiere decir cómo es que el cristiano puede llegar a la resurrección, cómo es que el cristiano puede llegar a hacer el bien a pesar de estas contradicciones que existen en el mundo. Las contradicciones que vienen a hacer el mal, que se oponen al proyecto de Jesús, al proyecto de Dios. Entonces, fíjense que Judas, en su ira a los sumos sacerdotes, está repitiendo, pero al revés, el mismo gesto que hiciera cuando lo eligió Jesús. Jesús lo elige. Vamos a mirar un poco en el capítulo 3. Vamos a encontrar cuando Jesús le elige. Capítulo 3, versículo 13 de San Marcos. Tenemos la elección de Judas. 3, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Entonces, después subió, dice. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso, a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos entonces a predicar con el poder del Evangelio, a expulsar los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Tadeo, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Entonces seguimos un poco mirando. Entonces Jesús dice, va a ellos, primero va a buscarle, en el lugar donde se encuentran, como antes fuera él. Los sumos sacerdotes se alegran de la decisión ahora de Judas, lo que Judas va a hacer. Y Jesús se entristece. Es el mal que nace de dentro de la misma comunidad. Ahí está. Nace de la misma iglesia. Nace de nuestro corazón. ¿Entienden? ¿Por qué Jesús está triste? Porque se da cuenta que esa persona en quien Él confía y ha confiado tanto, sin embargo, ahora está representando a todo ese pueblo de Israel que no le acepta a Jesús, que no lo traga ya, y entonces prefiere su muerte hacerlo fuera. Y para eso utiliza de Judas. Y Jesús, traicionado por uno de los suyos que está en controversia con su muerte, ¿verdad? Está en controversia total. Porque esto es lo que ellos no podían esperar. Si Él trae vida, si Él trae lo mejor,
¿Cómo es que ahora? Entonces nos está diciendo que va a tener que padecer y morir. Jesús entonces se entristece. Es el mal que no muere verdaderamente, ¿verdad? Es el mal que no muere, que está entristeciéndonos totalmente y continuamente. Entonces está llamando a una conciencia, a darse cuenta de cuál es la situación del mal presente en nuestra comunidad para no caer, como decimos en el Padre Nuestro, en la tentación. Volvemos enseguida con más Ñan Deyara Ñe'e, Nuevo Testamento. La tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, abbiamo mancato nel custodire la terra, nostra casa giardino. Este es el documental del ruso Evgeny Afiniski, que ha saltado a los noticieros por las declaraciones del Papa, el cineasta de origen ruso. Dice que más que una biografía tradicional, Francesco es una llamada a la acción para afrontar de frente los desafíos de hoy. Aborda a través de gestos del Papa cuestiones como la crisis de los refugiados, la guerra, la pandemia, el abuso sexual y el cambio climático. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera. Por eso llamé al documental Francesco, no Papa Francisco, no San Francisco de Asís. Francesco como el ser humano que intenta a través de su ejemplo, a través de sus acciones, mostrarnos algo, enseñarnos algo, o al mismo tiempo inspirarnos para hacer algo bueno. El documental incluye declaraciones de otros protagonistas de la vida de la Iglesia, inclusive al Papa Emérito Benedicto XVI y varios cardenales. Evgeny Afiniski dice que pudo mostrar al Papa Francisco algunos segmentos del documental, casi terminado. Cuando le mostré la escena en la que apareces con su madre, le encantó. Le gusta cómo termina, le gustaron los segmentos sobre el cambio climático, le gustó cómo se abordan los abusos sexuales. Cuando él habla de esto y se ve a Juan Carlos Cruz emocionado, él reflexionaba sobre cada uno de los momentos que le estaba mostrando. El director dice que su documental es el resultado de su búsqueda de esperanza, luz y amor. Dice que los encontró en estos 3 años de trabajo tras los pasos del Papa Francisco. El documental se estrenará en Estados Unidos el 25 de octubre en el Festival de Cine de Savannah y en la web oficial de la película. ¿Cómo llegaron desde Tierra Santa hasta Roma? ¿Qué sabemos de su autenticidad? ¿Hasta qué punto han transformado la ciudad eterna? Las últimas excavaciones en San Pablo Extramuros han sacado a la luz datos relevantes. También entraremos en un lugar de difícil acceso, la tumba de San Pedro en el Vaticano, y visitaremos Santa Cruz en Jerusalén y otras iglesias de Roma desconocidas para el gran público. Una investigación sobre las reliquias que han cambiado la historia. Las huellas de Jesús en Roma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan Deyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y aquí aparece uno de los temas más importantes también para comprender el camino del cristiano, del seguimiento, que es la contradicción de Jesús. ¿Cuál es la contradicción de Jesús? Y por una parte, Él dice que va a tener que padecer mucho, va a tener que morir. La muerte, entonces, el primero. Y el segundo, que se refiere directamente, se refiere a la resurrección. ¿Cómo es muerte? Y aquí resurrección. Hay una contraposición. ¿Cuál es la contraposición? Y así eso estamos explicando, ¿verdad? Entonces, con la muerte de Jesús, lejos de acabar con el Evangelio, como intentan los sumos sacerdotes, se convierte en el acicate más fuerte que lo difunden hasta los gentiles. Solo el centurión es capaz de confesar en Jerusalén la gran realidad que Jesús enseñó a sus discípulos y que no llegaron a comprender en vida a Jesús. El Hijo del Hombre tenía que padecer. Ahí está. Ellos no llegan a comprender en vida. ¿Pero por qué no llegan a comprender? Y porque ellos están esperando otra clase de mesianismo, un Mesías humano, un Mesías, como yo digo siempre, con la espada y el caballo de David, y que haga estrago contra todos los enemigos, ¿verdad? El genocidio, podemos decir, de tantas razas. Jesús es crucificado. Israel vence exteriormente. Israel vence exteriormente. Estamos en el 15, 21. Entonces, en esa parte donde le vemos a un Jesús muerto. 15, 21. Dice, como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Concede que en el Gólgota, ¿verdad?, que significa lugar del cráneo, lugar de la muerte, lugar donde no tendría que estar Dios, porque Dios es vida, ¿verdad? Y ahí está entonces la contraposición. Esta es una gran controversia. Un Jesús que predica su propia pasión y su propia muerte. Y los discípulos que lo quieren salvar, ¿verdad? Porque ellos tienen otro chip, tienen otra mentalidad y dicen, no, el Mesías no puede morir. Jesús dice, sí, estamos dentro de nuestra historia. El Mesías morirá también, pero resucitará. Esto tiene mucho que ver también, ¿verdad?, con aquella profecía de Ezequiel de los huesos secos. Entonces Ezequiel dice que ve los huesos en ese campo hasta que viene un ruaj, un viento, que va soplando con fuerza y hace que estos huesos se vuelvan a juntar y le aparecen los músculos, le aparecen todo lo que significa entonces ese movimiento para un cuerpo. Y así sucesivamente, hasta llegar a ser una persona de nuevo reconstruida. Qué lindo eso. Porque cuando nos habla de eso, en este lugar, nos está diciendo lo mismo el evangelista. La resurrección como esa reconstrucción de la vida del hombre. Eso quiere decir resucitar. Incluso para el castellano queda mucho mejor también la traducción al castellano. Porque nosotros aquí utilizamos, sería latín, resurrexit, la resurrección. Pero en griego la resurrección se dice anástasis. Amba es la anástasis. La traducción al castellano sería epuangir, levantarse. Eso quiere decir anástasis. Entonces ya te está diciendo todo. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es ñacapuá. La resurrección quiere decir nueva vida. La resurrección quiere decir entonces no un revivir mi carne, mis huesos, vuelvo a revivir. Yo me morí y ahora me va a resucitar. Eso te puede hacer un doctor ahí con la plancha, pum, 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 sobre tu corazón o lo que sea. Te puede hacer revivir en ese momento, pero pedir mano lleguita, o sea, físicamente. No se está hablando de una cuestión física entonces. La resurrección es mucho más que el aspecto físico. Incluso nosotros decimos que físicamente, biológicamente, muchas veces estamos muertos. Entonces, ¿qué significa la resurrección? Darle vida a esa mortalidad de tu cuerpo. Porque mucho es psicosomático.
Y muchas veces es también una cuestión, ¿verdad?, espiritual que influye, ¿verdad?, pero con fuerza, tu interior y tu vida. Anástasis, resucitar. Resucita, cambia, mira hacia adelante. No te quedes por el suelo. No. El cristiano tiene que mirar y tiene que vivir de acuerdo a lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Y eso quiere decir anástasis, eso significa resurrección. Jesús es crucificado. Jesús es crucificado en el 15, 21 en adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Como pasará por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo. Lo obligaron a Jesús, ¿verdad? ¿A qué cosa? A que llevara la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Ahí entonces entra digamos de esa manera, ayudante. Entra un ayudante, ¿verdad?, que le ayuda a Jesús a llevar la cruz. También tiene su teología, ¿verdad? Y es una teología muy profunda, ¿verdad?, la de Simón de Cirene. Ese que en el momento de la muerte, Jesús, en este caso, en el momento del dolor, Jesús que cae, ¿viste? ¿Quién es el cireneo? El cireneo es aquel que levanta. Cireneo es aquel que ayuda. Cireneo es aquel que se pone a disposición del que sufre verdaderamente. Entonces, esto es para nosotros una cosa enorme, ¿verdad? E importante que lo entendamos. Ha sido colgado Jesús por ser rey de los judíos. Y los judíos todos, los que pasan por allí y los que viven ex profeso, al verle, se mofan de él. Se mofan. Oye, Pucapán, ¿dónde es eso? Vos, viste, la última tentación. Vos que tanto, que salvaste a otros. Bájate de la cruz y sálvate también a nosotros. Condena para Israel, triunfo para sus seguidores. Es decir, la crucifixión tiene un fracaso aparente. Es un fracaso, humanamente hablando. Entonces yo, que era contra Jesús, que estaba contra Jesús, entonces me ufano, me alegro. Por fin sacamos un peso, pero sin embargo, la resurrección significa esa nueva vida, ese nuevo espíritu, ese nuevo aire, que ahora tocará profundamente, ¿verdad?, esa comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Francisco es nuestra escuela.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos. Nosotros estamos mirando y estamos viendo
los elementos principales, fundamentales, ¿verdad?, en este curso bíblico del Evangelio de San Marcos. Y estamos hablando un poco sobre el hecho, ¿verdad?, de que dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestra misma reflexión, comienzan a preguntar, pero ¿cómo es esto? Aquí hay una contradicción grande. ¿Cómo nosotros vamos a entender, dicen los primeros cristianos, esa primera iglesia que reflexiona y va a comenzar a escribir sobre el Evangelio? ¿Cómo aquí hay una contradicción? Hay un Jesús que muere. ¿Cómo es eso? Un Jesús que muere si Él es nuestro Mesías, nuestro liberador. ¿Cómo Él se va a morir? No puede. Y hay un Jesús entonces también que nosotros conocemos muy bien, que está ahí, ¿verdad? Y que nos lleva a ¿qué cosa? Y que nos lleva a la resurrección. Y esto es lo elemental y fundamental. Y ahí es donde encontramos la contradicción, ¿verdad? Este Jesús de la cruz, este Jesús que muere y este Jesús que resucita. Y es una pregunta, me parece muy interesante, porque nosotros decimos, ¿y cómo contestar esto? ¿Verdad? Cuando la gente te dice, ¿cómo es? Jesús se muere, porque Jesús después vive de nuevo. ¿Qué significa la resurrección, verdad? Bueno, así Jesús en su crucifixión es al mismo tiempo triunfo y condena. Al mismo tiempo es triunfo y condena. Como nosotros decimos, sobre todo en la fiesta de Cristo Rey, ¿cuál es el trono de Cristo? ¿Dónde se sienta este Rey? ¿Cuál es su trono? La cruz. La cruz es el trono de Jesús, ¿verdad? Bueno, condena para Israel, triunfo para sus seguidores. Ha sido puesto en la cruz como reza, ¿verdad?, el cargo, el famoso INRI, por ser rey de los judíos. Y estos reconocen en el triunfo su significación mesiánica. Es ahí en el triunfo recién que nosotros podemos comenzar a entender todo lo que Jesús nos fue enseñando y todo lo que Jesús nos fue diciendo, ¿verdad? Desde la resurrección. El Evangelio se lee desde la resurrección. El Evangelio solo se puede entender desde la resurrección. Es decir, mira cuánto Jesús fue pasando, mira cuál fue su proceso, pero este proceso de sufrimiento, de lucha, de empeño, de vencer al mal, lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a la resurrección. Es lo que reflexionamos más atrás, anteriormente, ¿verdad? Que decíamos que no existe resurrección si no pasamos por un Viernes Santo. Pasar por un Viernes Santo es elemento sine qua non, es decir, es un elemento que a rajatabla sí o sí debe suceder en la vida del hombre. Ahora, ¿qué significa que yo me vaya y me crucifique a un palo o a 2 palos de madera ahí? Ah, esa es mi crucifixión. No te está hablando tal vez una crucifixión. Esto se hacía en tiempos de los romanos, eso sí, para los enemigos de los romanos. Hoy no lo crucificamos así. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos que estamos crucificados? Estoy crucificado con mis problemas, ¿viste? Y así sucesivamente. Pero atención, en la medida en que nosotros, esas dificultades, esos problemas de familia, etcétera, etcétera, sabemos trabajarlo, sabemos llevarlo adelante, ciertamente que nos lleva a ¿qué cosa? A un cambio, a imaginar la resurrección. Ese cambio, esa gracia de Dios que actúa en nuestro corazón y en nuestra vida. Bueno, después entonces nosotros sabemos muy bien, desde aquí, ha desaprovechado la ocasión y queda condenado a no reconocerle jamás como pueblo. Comienza la soldadesca, ¿verdad? O sea, los soldados, ellos comienzan a burlarse de Jesús, sin darse cuenta de una realidad oculta en esta acción. Cuando ellos se están burlando de Jesús, ¿ellos de qué cosa no se están dando cuenta? ¿Qué es lo que no llegan a descubrir en esta acción? Ellos, en plan de mofa, de burlarse en forma ridícula, están removiendo en el nombre doliente de Jesús Rey, de los insultos. ¿Qué es lo que está removiendo? Y está removiendo todo el elemento y el acontecimiento que nosotros entendemos que le da sentido a la historia de la salvación. Desde aquí nosotros entendemos toda la historia de la salvación. Es decir, cuando llegamos a la resurrección, por eso que decimos que la resurrección es el centro, ¿verdad?, de toda nuestra vida cristiana. La vida cristiana apunta a la resurrección. Y fíjate, Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento de los judíos, ellos hasta ahora están esperando al Mesías. Y entonces no pueden hablar de ese triunfo, ¿verdad?,
de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Por qué? Y porque si nosotros no metimos el gol, estamos siguiendo todavía, esperando a ver cuándo metamos el gol para triunfar, cantar, gritar. Sin embargo, el cristianismo, esta comunidad judeo-cristiana que reflexiona y se da cuenta y dice, bueno, aquí está el resucitado. Entonces, este es el fin último de la vida, entonces vos no tenés que esperar más nada. No tenés que estar entonces ahí de una forma tensa esperando y diciendo ¿cuándo va a llegar? ¿En qué momento va a llegar? No. Pues ya sos y estás seguro de que aquí está la resurrección. Entonces la resurrección vivifica, plenifica. Nembopuká, ya dejáis señales. Ñanembopuká, ñanemobuga. La vuelta a Galilea, porque esto también lo encontramos en el capítulo 16:7. Ellos vuelven a Galilea y dice, vayan ustedes, yo les voy a preceder, yo voy a estar antes de ustedes. Iniciará la etapa de la comprensión del sentido de la muerte. Aquí recién nosotros vamos a comenzar a hablar del sentido de la vida, el sentido de la entrega. Iniciará la etapa de la comprensión del sentido de la muerte de Cristo. Pero el encuentro con el resucitado está dirigido solamente a los discípulos. El encuentro con los resucitados, solamente dirigido a los discípulos. Israelitas, gentiles, los hombres, todos que aún no son iglesia, se encontrarán enredados en la incomprensión de Jesús. Unos le rechazan y otros le toman a broma. Pero el seguidor sabe, experimenta en Galilea, iglesia, que el muerto sigue viviendo, que el sufrimiento del Cristo tuvo un sentido. Ahí está. Y esto es lo importante. ¿Verdad? Entonces no solamente nos quedamos ahora preguntándonos ¿qué es la resurrección? ¿Y por qué Jesús sufrió? ¿Y por qué Jesús murió? ¿Por qué le tuvimos que condenar en la cruz, etcétera? No, porque tiene todo un sentido dentro de este camino de salvación, ¿verdad? En que le encontramos a un Jesús que libera al hombre, pero ¿desde dónde? Este muerto, que el muerto sigue viviendo. Eso es lo lindo. Esa es la resurrección. Que el muerto, el cuerpo, eso no es reanimar el cuerpo. La resurrección es algo más. Continúa. A pesar de que nos hayamos muerto, el cuerpo está ahí. No va a ser reanimado, pero va a seguir vivo. ¿Y dónde sigue vivo? Y justamente sigue vivo en el hombre, la persona, en el deseo siempre de hacer el bien a los demás. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Estudiando
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sopla en mí como suave brisa del atardecer. Tú ya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh. Quiero adorarte en verdad. Quiero contemplar tu santidad. Que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Como suave brisa del atardecer. Tú ya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh. Quiero adorarte en verdad. Quiero contemplar tu santidad. Que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, y siempre para ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, mucho, mucho más. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, mucho, mucho más. Porque quiero adorarte en verdad. Quiero contemplar tu santidad. Que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos volviendo con este pasaje maravilloso, ¿verdad?, de lo que es la contradicción. La contradicción de Jesús en el sentido de que se habla de una pasión, muerte y resurrección. Pero uno se pregunta y dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder que tiene que el Mesías sufrir, padecer? Eso también lo ponen en boca de Pedro, ¿verdad?, que no acepta. Jesús lo llama y lo pone allá atrás de él, acoluteo, sígueme, no ponerte delante. Vos no me haces decir lo que yo tengo que hacer. Yo sé cuál es la voluntad del Padre, yo vengo a cumplir la voluntad del Padre. Lo que tú piensas es como piensan los hombres, ahí está, lo que tú piensas es como piensan los hombres. Yo te voy a enseñar, dice Jesús,
cómo piensa Dios y qué es lo que quiere Dios. Y entonces de ahí viene todo este deseo de hacer bien las cosas. De ahí viene todo ese deseo de un compromiso, ¿verdad?, eclesial. De ahí viene ese deseo de comenzar a hacer camino principalmente. El Hijo del Hombre se entrega, dice, en mano de los poderosos. Es la hora cumbre, el cumplimiento primero de las ininteligibles enseñanzas del camino. Jesús llega hasta ella soberanamente libre tras el íntimo forcejeo de Getsemaní. En el rodar humano de esta entrega, Jesús va pasando de mano en mano. Es primero Judas y después todo el Sanedrín. Pilato, el último en recibir la entrega, no sabe qué hacer y terminará por dar gusto al pueblo. Pero en el fondo la realidad es otra. Es Jesús mismo el que se entrega asumiendo libremente la responsabilidad de su misión en los planes del Padre. Aquí está entonces también podemos mirar otro aspecto de la contradicción, ¿verdad? Porque aquí, de cierta manera, es como que en el aspecto humano es Pilato, o son todo esto los sumos sacerdotes, que le entregan a Jesús a la muerte, ¿verdad? Pero aquí, sin embargo, leyendo de un aspecto espiritual, es la entrega de Jesús misma por la salvación, Dios mismo que se entrega, que muere por nuestra salvación. En el fondo la realidad es otra, es Jesús mismo entonces el que se entrega asumiendo libremente la responsabilidad de esta misión en los planes de Dios. Y en este rodar de mano en mano, nadie está libre. Los discípulos intervienen a través de Judas, Israel por medio de sus dirigentes y del pueblo, los paganos con Pilatos. La crucifixión es el hecho siempre presente en el que el mundo entero está comprometido. Qué bueno que es esto entonces, ¿verdad? Esta vez ya teníamos cruzó, entonces ya de pichacuera. No lo matamos de esta manera, ¿verdad? Porque hoy en día no se permite tampoco, no tenemos como pena capital así el de la crucificar a alguien. Pero sin embargo, esta peña Mocuruzo, a muchos le estamos crucificando. ¿Cuántas situaciones problemáticas en las familias, en los matrimonios, con las infidelidades, con la corrupción, con los robos, en fin, con la pobreza, con la falta de educación? Esa es una forma de crucificar a tu hermano. Eres crucifica, mi hermano, rembo cruzú de la Villape. ¿Por qué? Y porque le estás teniendo en ignorancia y va a continuar en la ignorancia, va a estar ahí siempre en la ignorancia total. Rembo cruzú de la Villape. Le robaste al pueblo, corrupción total, pero millones. Y no te das cuenta o te das cuenta, no lo sé, ¿verdad? Pero ojalá que te dieses cuenta, sería interesante. Pero es la forma como nosotros muchas veces estamos crucificando al hermano, crucificando a la familia, crucificando a nuestra misma comunidad. En todo el careo, ¿verdad?, que existe aquí entre Jesús e Israel, ponemos ya directamente aquí, ¿verdad?, que son elementos claves de los relatos de la pasión, Jesús está desesperadamente solo, abandonado. A su alrededor todo el mando judío y gentiles empieza o termina siendo enemigo de su vida. Los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ellos verdaderamente están representando a este mal. Ellos son los que están presentando una cara, ¿verdad?, de esta contradicción después que se nota en la comunidad. Por lo tanto, el pueblo voluble y adulador pide una muerte, y esa muerte es la muerte del final de Jesús. Pilato, político e injusto, termina por condenarle, ¿verdad? Termina por condenarle. Los suyos están lejos. Es Getsemaní, ¿verdad? El que se ha quedado solo todos esos días es el Getsemaní, que queda libre, que queda independiente. Y sobre todo también es una familia que sufre, ¿verdad? Es una familia que sufre, porque Jesús queda solo.
Entonces la familia de Jesús, ¿quiénes son? Y son sus discípulos, son los que estaban con Él, son aquellos que le están acompañando, pero entero de todo y para acá, ¿verdad? Se quedan asustados, son perseguidos. Getsemaní se ha quedado solo, todos han huido, hasta el joven desnudo. Y Pedro se aleja de él en la profundidad más honda, en la negación. Antes el Jesús que va a morir, todos están casi al mismo rango, ¿verdad? Todos estamos en la misma posición al inicio. En la lejanía de la fe, nadie cree que Jesús sea el Hijo de Dios. El camino de la cruz tiene que recorrerlo Jesús a solas. ¿Se dan cuenta? El dolor nosotros lo recorremos solos. Nadie puede recorrer por nosotros. Por eso es que tenemos que entender qué sentido le damos al dolor. ¿Qué sentido le damos a nuestro caminar? Entonces el camino de la cruz tiene que recorrerlo Jesús a solas, sin el apoyo de la carne y de la sangre. O sea, nadie, le abandonan todos sus amigos. El enfrentamiento decisivo con las fuerzas del mal ha de iniciarlo él solo, sin nadie amigo a su alrededor. Su vida tiene que perderla él, sin esperanzas humanas, fiado exclusivamente de su misma palabra. La ganará, es decir, resucitará. Entonces aquí es, queridos amigos, donde nosotros encontramos esa contradicción, pero dentro de esa contradicción nosotros encontramos el caraculo elemental y lo fundamental, ¿verdad?, de la vida del Señor. Cómo nos va llevando, cómo nos va orientando y sobre todo cómo nos presenta después en esta fuerza resurreccional. Porque todo aquello que mata, todo aquello que nos aleja de Dios, ciertamente, que nos lleva a la infelicidad. La oposición, por lo tanto, al Cristo es evangelio, revelación de Dios. Es evangelio, es revelación de Dios. La oposición, elemento que existe en la sociedad, elemento que existe en nuestra vida. Hay siempre oposición. Aquí te pone el ejemplo claro de una lucha, de un esfuerzo, de un oponerse a las cosas negativas. Pero son estas mismas cosas las que están revelando a Dios. Sus caminos de renuncia y amor están en radical oposición a los de los hombres. A los de los hombres, porque nosotros estamos pensando siempre en un triunfalismo, ¿verdad? Y sin embargo aquí el triunfo de Jesús está en la cruz. Y así concluimos por el día de hoy, queridos amigos. Nuestro gran triunfo, nuestra gran oposición, Jerusalén, pero que nos lleva al triunfo de la cruz, decíamos. Aquí está entonces el triunfo. Este es el trono de nuestro Dios. Entonces sepamos, el cristiano no puede negar absolutamente la señal del cristiano, que es la cruz. La señal del cristiano significa la presencia también ante una tentación que recibe Jesús y que le dice, si eres Dios, bájate de la cruz. Jesús no deja la cruz sola. Jesús no presenta una cruz gloriosa sin su presencia. Jesús nos muestra el camino y nos dice, aquí está, este es tu trono. Y la forma de llegar a la gloria es así, en la crucifixión. Bueno, queridos amigos, pidamos esta resurrección para cada uno de nosotros, entendiendo y sobre todo viviendo nuestra vida cristiana con empeño, con lucha para llegar a nuestra verdadera resurrección. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.